Porque acá estás determinando recién un valor referencial, que esto lo vas a colgar todavía en un proceso de selección. ¿Sí? Y como resultado de este proceso, yo recién voy a tener si esto es 28 o si el consultor se fue a menos de 28. ¿De acuerdo? Entonces este resultadito recién es el que yo tomaría como modificación no sustancial. ¿De acuerdo? Como resultado de este proceso de selección recién. ¿Ok? Porque este se puede ir a 90%, ¿no? Y si se va a 90, tengo que bajarle 10%. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 25.200, creo, ¿no? Sí, 25.200. Si no me equivoco. ¿Y esto difiere de esto o no? Sí, en 200 soles, ¿no? Poquito, pero hay que hacer un registro. ¿Ya? ¿Ok? Y por último, el plazo de ejecución, ¿no? Si yo decía en el estudio que el plazo era de 120 días calendarios y ahora estoy en 140 o me voy a pasar a 140, tengo que informar. ¿Ya? Modificación no sustancial. Modificación, ya, para acabar con esto. Por modificaciones no sustanciales, o sea, todas las anteriores, ¿no es cierto? Y en estos rangos, que sí lo vimos la vez pasada, ¿no? Ya ustedes deben estar expertos en la materia. Menor o igual a 3 millones, tú tienes no más de 40%, ¿ya? Para tener variaciones, no más de 40%, pero de modificaciones no sustanciales. ¿Ya? Si el proyecto entre 3 y menor o igual a 6 millones, perdón, mayor a 3 y menor o igual a 6 millones, tienes no más de 30%, ¿de acuerdo? Para que pueda variar. Y si el proyecto es mayor a 6 millones, tienes no más de 20%, ¿de acuerdo? Entonces, modificaciones no sustanciales más estos rangos, te dice hasta cuánto tienes más o menos permitido para hacer solamente registro de modificaciones en fase de inversión. ¿Ya? A ver. Modificaciones no sustanciales, y yo tengo un proyecto de 3 millones y medio y he variado solo hasta el 20%. ¿Qué debo hacer? A ver, díganme ustedes, ¿qué harían? Tengo una modificación no sustancial, ¿de acuerdo? Y el proyecto ha sido de 3 millones y medio, declaró viable. Su variación es menor del 30%. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Él lo tienen en sus narices. Él. Exacto. El formato es NIF 16. ¿Y cuál es el formato de NIF 16? Registro de modificaciones en fase de inversión. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Sí? ¿Ya? Si yo tengo una modificación no sustancial, digamos incremento de metas, y el proyecto es de 200 millones, ¿ah? Y ha variado en 10 millones, ¿qué hago? A ver, nuevamente. Yo tengo una modificación no sustancial, ¿de acuerdo? Por incremento de metas. El proyecto fue declarado por 200 millones, ¿no? Y la variación ahorita es de 10 millones. ¿Qué hago? A ver, otra vez. Ha habido un incremento de metas. El proyecto viable tenía un monto de inversión de 200 millones y se ha incrementado de 200 a 210 millones. ¿Qué hago?
formato 16, ¿no es cierto? Ya está. La última, yo tengo incremento de metrados, ¿ya? Y también tengo variación en el plazo de ejecución, ¿ya? Incremento de metrados y variación en el plazo de ejecución. El proyecto ha sido declarado viable también por 200 millones y ahora se incrementa a 250 millones. ¿Qué hago? A ver, incremento de metrados y de plazo de ejecución. El proyecto fue declarado viable por 200 millones. Con estas modificaciones sube a 250 millones. ¿Qué hago? Informa la Contraloría. A ver, un punto. Formato 17. ¿Y cuál es? Verificación de viabilidad. Exacto. Y también informas a Contraloría. ¿De acuerdo? Verificación de viabilidad. Ya no procede el formato 16. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Que no sean sus compañeras que ya dijeron la respuesta. ¿Por qué ya no haría el formato 16? Exactamente, más del 20%, así es, por más de que fue modificación no sustancial, ¿no es cierto? Pero no está dentro del rango permitido. Entonces, si no cumple una de las dos, de frente va a verificación de viabilidad, ¿de acuerdo? Que es la que sigue, ¿no? Modificación sustancial. Cuando se dan estas, automáticamente es verificación de viabilidad. Ahí ya no hay porcentajes, no hay nada. Si tú tienes estas modificaciones sustanciales, de frente, verificación de viabilidad, ¿no? ¿Y cuáles son? Cambio en el objetivo del PIB. Claro, ¿no? Si en realidad yo pensaba hacer algo y tenía un objetivo para un proyecto y lo estoy cambiando, estoy hablando de otro PIB, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hablo de otro PIB totalmente? Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué pasa? De que tú tienes un arbolito de Navidad, causa efecto y tienes un problema central. ¿Recuerdan, no? Los proyectos de inversión pública son para la definición, cuando yo les decía, para solucionar un problema de quién, de la población, ¿no es cierto? Y si tú identificaste un problema, luego eso va a pasar a ser tu objetivo central, la metodología SNIP. Eso lo vemos en la otra clase, pero para adelantarnos un poquito. Problema objetivo. Y este problema nació de todo un diagnóstico, ¿sí? Entonces, si yo estoy cambiando el objetivo, estoy cambiando el problema y estoy cambiando el diagnóstico, estoy cambiando todo el proyecto. Por eso lo llamamos modificación sustancial. Y automáticamente te vas a verificación de viabilidad, que prácticamente es volver a hacer el PIB y una nueva evaluación, ¿ya? 2. Cambio de alternativa de solución por otra no prevista en el estudio de preinversión. Alternativa 1, alternativa 2. ¿Recuerdan? Y estamos cambiando no por la 2, sino por una 3, que no estaba en el estudio. Eso es una modificación sustancial. ¿De acuerdo? Cuando yo cambio de alternativa por una que no estaba en mi estudio de preinversión. Y 3, cambio de la... El colegio que estaba en la organización ingeniería, yo ya no lo pongo ahí porque no está saneado físico-legalmente el terreno y me lo mando a la urbanización San Andrés. ¿De acuerdo o no? Vamos a mandarlo más allá, a la organización del ejército, ¿no? ¿Así se llama? ¿La avenida del ejército? ¿Cómo se llama? ¿Organización del ejército puede ser? No, no. Es avenida del ejército, ¿no? Estoy mala. ¿Y esa organización cómo se llama? ¿Ah? Molino, Daniel Loile, también hay Daniel Loile, eso me acordaba. ¿Ya? Entonces yo cambio el colegio de ingeniería y ya no lo voy a hacer ahí si no lo mando a Daniel Loile. ¿Estoy cambiando ámbito de influencia o no? Sí, esa es una modificación sustancial. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces cuando se da una de estas, ¿qué hago? Verificación de viabilidad. ¿De acuerdo? Y esta verificación es el formato 17, SNIP 17. A ver, en la primera está el ejemplito que les puse, ¿no?
las modificaciones no sustanciales que originen incrementos encima de los porcentajes, ¿no? El ejemplo que les puse, ¿no? Incremento de metrados y de plazo, y de 200 millones pasó a 250. Como pasó el porcentaje, por más que eran no sustanciales, es verificación de viabilidad, ¿ya? Si el proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad, este es importante, ¿no? Que casi nadie le hace caso. Pero si yo hice la inversión y en algún momento este proyecto pierde su condición de que, digamos, me dijeron que me iban a financiar la operación de mantenimiento, yo tengo un documento de compromiso, acá, ¿no? Tengo un documento de compromiso, declaro viable con ese documento de compromiso de financiamiento de esto, pero a la hora de estar por acá, esto se cae. Y quien me iba a financiar dice, ya no tengo plata, ya no lo puedo financiar. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, ¿qué tengo que hacer también? Una verificación de viabilidad. ¿Por qué? Porque tendría que volver a ver el PIB. ¿De dónde voy a sacar para financiar esto? Pues, otro análisis. ¿Porque es importante la operación de mantenimiento o no? Bastante. Si no, el servicio no es permanente. ¿Ah? 3. Se suprimen metas asociadas a la capacidad de producción del servicio o componentes, se aumentan o cambian componentes, inclusive si el monto de inversión no varía o disminuye, modificaciones sustanciales cuando PIB está en ejecución, también. Para esto, yo les recomiendo, si quieren profundizar un poquito, hay un anexo que se llama el anexo SNIP 18. Y en el anexo SNIP 18 hay lineamientos para proyectos que requieren y que no requieren viabilidad y que son un complemento de esto, ¿no? Ahí te habla del resultado del proceso de selección y te pone el lineamiento, quién debe informar y cuándo procede el registro y cuándo no procede el registro. O sea, lo que les decía, yo estoy ejecutando acá y mi monto ya pasó, ¿se acuerdan que les comentaba? Pero yo no informé comunidad ejecutora. Llega un momento donde el presupuesto me dice ya no hay. Pero como no informé, y presupuesto tampoco me puede dar plata, porque en el banco no está registrada esa variación. Voy a registrarlo como, ¿qué les decía? Sin evaluación, ¿ya? Sin evaluación. Entonces, esas cositas están en este anexo SNIP 18. Esto está en el anexo SNIP 18. Está cansado el micro. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta en esto? Esto es, digamos que esta es la comidita, la verificación, ¿no? Y los formatos 16. Es donde se generan mayores problemas en los proyectos de inversión. Es donde tenemos bastante problema ahorita, pero bastante problema. Por varias cosas, ¿ah? Porque uno, no informa. Dos, porque las ejecutoras desconocen el problema también. Muchas veces las ejecutoras no saben qué hacer en distintos cambios. Y otras veces sí saben, pero dicen que es muy engorroso. Me voy a demorar y yo tengo que continuar. Y ahí sí realmente estamos haciendo algunos esfuerzos por tratar de agilizar las cosas, ¿sabes? Porque la idea es que informen, pues, ¿no? Pero la idea también es hacerle más simple la vida, ¿no? Tratar de que todo fluya. Porque bastante nos critican porque dicen que no se ejecuta, que se queda ahí. Estoy cansado. Ok. Si no hay preguntas, seguimos. La fase de posinversión, ¿no? Es algo que también les hablaba la clase pasada en gestión, pero me pareció importante. Miren. Ajá. A ver. Esta última fase se inicia ¿cuándo? Cuando se ha cerrado la ejecución del proyecto. A ver, yo tengo ahí ciertas cosas. Lean bien, ¿ah? Si están de acuerdo con esto o no. ¿Ya? Cuando se ha cerrado la ejecución del proyecto y este ha sido transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. Esto se los he puesto a propósito, ¿ah? ¿Ya? Porque en la clase pasada lo hemos visto, ¿ah? Sino que esto es de una de nuestras asesoras legales, que me andan echando como ya, me quiere un montón. Entonces, y lo tomé a propósito. ¿Comparten esto?
No me dices, a ver, ¿por qué no? Ya, estabas bien. Porque sí se ha cerrado de construir, pero el proyecto en sí aún no ha terminado. No entiendo bien, pero acá lo que habría que ver, claro, es cuándo inicia la posinversión. O sea, lo que me dices es acabó, pero no se cerró ya, pero esa es la inversión. Pero ¿cuándo inicia la posinversión? Lo que me dices está bien, pero ¿cuándo inicias entonces la posinversión? Exacto, por acá va. ¿Quién más? Ajá, mejor, más redondeado todavía. Su compañero decía cuando inicias actividades, bien, cuando prestas los servicios, esa es la palabra. Ya me voy tranquilo, por lo menos entendió la clase pasada. Miren, no se olviden este tema, ¿no? Tienes la inversión acá, en este momento, y desde que el PIB, ¿sí?, empieza a brindar los servicios, ¿de acuerdo? Desde que empieza a generar esto, ya es la posinversión. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Operación y mantenimiento. A ver, y con ejemplos siempre. Yo tengo un hospital, como ahorita está viendo en uno de los departamentos, enorme, que costó una barbaridad. Ese hospital acabó. Ese hospital se acaba de recepcionar hace 30 días. Un poquito más, un poquito más. La inauguración ha sido hace poco, fines del mes pasado. Ya se recepcionó, se está en proceso de liquidación, pero ya empezó a brindar servicio, pero todavía no está liquidado. ¿Ya? ¿Ustedes creen que esa población de ese departamento, de ese hospital que se ha gastado millones de millones y que tiene más promoción, va a esperar que se cierre el PIB para que empiece a funcionar el hospital? No, pues, no. Entonces, ahí siempre es cuando ya empieza a brindar servicio, porque esto es en la operación y mantenimiento. Entonces, pero hay tres cosas, ¿no? Lo que hablábamos, recepción, que casi todos llevamos ahí. Esto sí, indudablemente, ¿ya? Siempre. Para que empiece a brindar, por lo menos tienes que haberlo recepcionado, por lo menos, ¿de acuerdo? Si no hay esto, no funciona nada. Cometerías falta. Luego seguía la liquidación, ¿se acuerdan? Y por último, el cierre. ¿Ya? ¿Y qué nos dice acá? Cuando se ha cerrado, o sea, acá, ¿no? Y este ha sido transferido a la entidad responsable de su operación, o sea, todavía después con la transferencia. Pero no, pues, muchos proyectos, ¿esto es lo ideal? Sí. Y si esto lo hiciéramos de un día para otro, perfecto. Pero acá hay como 120 días muertos. Son 60 y 60, si es que no cumple. Entonces, por eso digo casi 120. 60 para que te presente el contratista, pero si no te presenta, 60 más la entidad. Y 15 de revisión y entre muertos y heridos. Entonces, tenemos un montón de plazo. ¿Podríamos esperar eso para brindar si ya tenemos tremenda infraestructura? No, porque este es un tema administrativo. No te va a variar nada. Ya lo recepcionaste, esto sí, ¿ya? Esto sí. Recepción, ¿de acuerdo? Y ya desde ahí empieza a brindar servicios, ya empezó la posinversión. Ahora, metodológicamente, normativamente, sí, pues, una vez que ya la ejecución está saneada y oleada y sacramentada, empezaría la posinversión. Pero ¿esto dónde es? En el mundo ideal, pues. Esto es en el mundo ideal, ¿no es cierto? En los años verdes. Vamos a acabar la ejecución y ahí vamos a tener todo, pues, ¿no? No lo vamos a lograr. Ojalá algún día lo hagamos, pero por ahora no. Entonces, recepciono de todas maneras y de ahí ya opero, ¿ya? No quita de que esto ya tenga que correr, ¿eh? No estoy diciendo eso por si acaso, porque me están filmando y va a quedar la huella, ¿ya? Tienes que liquidar de todas maneras, tienes que cerrar, sí, ¿ya? Y no lo están haciendo, ¿de acuerdo? No exime, de que hagan esto. No, el ingeniero me dijo que recepcionar, no hagamos lo otro, no, tienes que hacer.
pero ahí ya vas a empezar a brindar servicios, ¿de acuerdo? Una vez que recepciones. Entonces ahí empezó la posinversión. Ingeniero, disculpe, por eso el conflicto... A ver. En realidad sí tendrías, ¿no? En realidad sí tendrías. Ahora, no está pasando nada acá porque muchas de estas son por administración directa. Y en realidad nadie está haciendo nada por eso, ni Contraloría mismo, ¿no? ¿Ya? Pero cuando es indirecta sí, porque te rige todo el reglamento de contrataciones del Estado y hay plazos. Y si no lo cumples te va a aplicar tu penalidad y el otro no se va a dejar, te vas a ir a arbitraje, a juicio, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entonces sí tiene sus penalidades. Sí, ingeniero. Por eso en el conflicto con asesoría legal o con consultoría legal, he visto ese caso parecido en el tema de las municipalidades, pero mayormente le dan prioridad a lo que es ya los servicios, ¿no? La prestación de servicios. Pero el tema sería si tiene muy claro, muy preciso una base legal, porque el hecho de recepcionar no significa que ya se cerró, pero sí puede prestar servicios. Pero si hay una base legal muy clara, ¿no? Entonces sería más beneficioso, diría. Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí, bueno, la precisión que me hace me trae a colación lo siguiente. Ojo, estamos hablando de recepción, y ustedes ¿qué me entienden por recepción? ¿Solo de obra? No, pues, no me expresé bien entonces. Yo recepcioné el hospital, que les decía, pero obviamente ese hospital era un proceso que se llama llave en mano, ¿ya? O sea, si llave en mano quiere decir que te equipan y te dejan puesto en marcha, montaje y todo. O sea, el hospital estaba ya para que venga, me siente y empezaba todo, ¿ya? Entonces, yo al recepcionar esa obra, recepcioné casi todos los componentes del PIB, ¿de acuerdo? Porque ¿qué pasa? Si yo recepciono obra, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero eso no es correcto. Yo recepciono obra y los equipos nunca me llegaron. Y yo empiezo a brindar servicio, pero de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque en mi proyecto yo planteaba que era la obra más los equipos. ¿No es cierto? El mobiliario, las capacitaciones y todo lo que me iba a permitir brindar un buen servicio. Pero si eso yo todavía no lo he hecho y ya brindo servicio, eso no es correcto. ¿O sí? No, pues, porque no lo estoy brindando como yo lo he planteado, de buena manera. Entonces, al decir recepción, obviamente la obra es el componente más fuerte, pero tiene que estar con su equipamiento y con su mobiliario por lo menos, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso que yo les decía, y ahí sí es el tema de, ya esta obra enmarcaba todo, te dejaba listecito, este hospital está tal cual para que vayas y operes inclusive, tiene todo listecito, ¿de acuerdo? Pero cuando no sea así, yo tengo que recepcionar obra, pero también tengo que recepcionar los equipos, el mobiliario y todo lo demás, que me permita brindar en buenas condiciones el servicio. ¿De acuerdo? Sí, todo. Si no, no puedo brindar el servicio, pues. O sea, lo puedo hacer, como lo vienen haciendo muchas entidades, ¿ah? Pero no de la manera que yo lo planteé en el PIB. Entonces eso no es adecuado. Eso no es adecuado. ¿De acuerdo? ¿Ah? Y entonces, sí, pues, en realidad, como metodológicamente, lo que te dice es que la posinversión empieza en OIM, y eso es cuando la ejecución ya acabó al 100%. ¿Y cuando acaba la fase de inversión? Con el cierre del PIB. ¿Sí? Eso es lo que te dice. ¿Cuántos proyectos hemos cerrado? Ni 2% de los miles que tenemos, ¿no? Entonces, solo funcionarían 2% de los proyectos que hemos ejecutado. No sé si me dejo entender. No quiero decir que es lo correcto, lo vuelvo a repetir, ¿eh? No. Pero en realidad, cuando yo les decía que yo guerrero bastante, es porque al tema normativo yo trato de aplicarle mucho el tema técnico y de campo, ¿no? Y el tema técnico y de campo me dice que estas tres cosas yo no las voy a tener en el acto, pues. No lo voy a tener inmediatamente. Y yo no puedo desperdiciar infraestructura acá, que es para el bienestar de la población, para esperar a cerrar un PIB en más de un año.
y recién funcionar. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos ahí viendo. Por eso es que les ponía que decía, empezar a que cierre el PIB es más de un año por lo menos. Por lo menos. ¿De acuerdo? Ok, en esta fase y durante todo su periodo se concreta la generación de beneficios. Claro, pues no. Cuando ya empiezo a vender servicios, empiezo a generar los beneficios que decía mi PIB. ¿Qué comprende? Operación y mantenimiento y la evaluación expo. Se debe asegurar que el proyecto ha producido una mejora en la capacidad prestadora de bienes, debe priorizar la asignación de recursos necesarios para dichas acciones, ¿no? Claro, la entidad, pero esto viene desde la preinversión, ¿no? Cuando yo ya tengo acá mi estudio de preinversión, yo tengo que garantizar exactamente que la operación y mantenimiento, lo que les decía de Fonipred, ¿no? Se cae porque no tienen la opinión de la Dirección Regional de Educación, que es la que va a pagar en realidad toda esta operación. Entonces, eso ya debería haber estado acá, no lo pusieron. Y pasaron todos los filtros, pero no lo pusieron. No pasó. ¿De acuerdo? Okay. Y por último, la fase de posinversión, que ya algo les hablé en la clase pasada, ¿no? Cosas, agregué una ahí en la segunda. La primera, la evaluación de culminación. ¿Recuerdan? Culminación, al momento de acabar la ejecución, justamente yo acabo acá y recepciono ya la obra, digamos, ¿no? Recepciono los equipos, todo, porque acá, ojo, periodo, al finalizar la fase de inversión, independientemente si se cuenta con liquidación, mira, acá sí está la precisión, ¿no? Independientemente si se cuenta con liquidación o informe de cierre. Pero siempre grábense lo siguiente, para hacer evaluación ex post, no es solo culminar la obra, ¿ya? Siempre cuando hablemos de culminación es de PIB, ¿ok? ¿Ya? PIB, todos los componentes. Lo que esté en el marco lógico, todos mis indicadores de producto, de resultado, de impacto, pero miro lo de abajo que es producto, los componentes. Eso acabé, evaluación de culminación. ¿Se acuerdan el grafiquito que les hice en la clase pasada? ¿Sí? Sí les hice, ¿no? Del marco lógico, ¿no? Ok. Le agregué esto, ¿no? Seguimiento expo, periodo de 2 años después de terminada la ejecución del PIB, siendo recomendable que sea un año después del inicio de la operación. Eso es como un seguimiento ex post de ver si después de un año que ya culminé la ejecución, donde hago mi evaluación de culminación, ver si estoy cumpliendo con lo que en la preinversión. Es un seguimiento, ¿no? Hago un seguimiento de si estoy cumpliendo o no con lo que planifico. El tercero, que también lo hablamos, evaluación de resultados, entre 3 a 5 años. Yo diría que 5 años, ¿no? Les conversaba la vez pasada. Después de iniciada la operación, ¿no? Entonces, algo así rapidito, nada más. Era el tema acá de... Solo les voy a dibujar esta casilla, que lo vimos ya en la clase pasada, ¿no? Acá estaban los insumos, bueno, que eran las acciones, ¿no? Acciones en soles, ¿no? Acá estaban los componentes, ¿no es cierto? Acá estaba el propósito y acá estaba el fin, ¿cierto? Y ahí venía todo el tema de indicadores, medios de verificación supuestos. Acá está la evaluación de culminación, ¿sí? Aquí está la evaluación de resultados. ¿Qué dice eso? Evaluación de resultados. Y acá ya está, estudio de impacto, evaluación de impacto, ¿no? En el fin. Y que eso se debe hacer ya al acabar el horizonte de evaluación, o sea, en los 10 años. ¿Generó impacto o no generó impacto en mi proyecto? ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? Sí, me parece que esto, sí. ¿Preguntas? Antes de terminar. Okay.
¿Qué concepto tengo que sustentar? Es una buena. Ahí tú tendrías que sustentarla a tu OPI porque el banco sí te va a permitir poner una, en algunos casos. Entonces, en realidad, eso va a venir. Nos vamos a adelantar un poquitito nada más a la otra, ya, pero de manera rápida. Todo el tema de alternativas nace de tu diagnóstico. Entonces, si acá yo tengo un conjunto de medios fundamentales, 1, medio fundamental 2, medio fundamental 3. ¿Ah? No sé si todos me entienden, pero la otra clase lo vamos a ver más al detalle. Esta es la parte baja del árbol de objetivos. Lo vamos a ver la próxima. Y de acá yo me desprendo un conjunto de acciones. Eso quiere decir que yo no tengo que hablar. A ver, ya, me repuso. ¿Ok? Yo tengo un conjunto de acciones. Acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, acción 5, ya dije. Ok, y acción 6. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en la calificación que yo haga dentro del diagnóstico, yo debería ver de estas acciones, de las 6, si alguna de ellas es mutuamente excluyente, ¿no? O sea, si yo hago esta o hago esta, ¿de acuerdo? Hago esta o hago esta, hago esta o esta, etcétera, etcétera. Tengo que comparar con cuál de unas son excluyentes. Digamos que son estas dos, por ejemplo, ¿ah? Excluyentes. Entonces, mi alternativa 1 sería acción 1 más acción 3 más acción 4 más acción 5 más acción 6, tomando, digamos, como base que esta son complementarias a cualquiera de estas. Complementarias, ¿de acuerdo? Mi alternativa 2 sería acción 2, ¿no es cierto? Más, acá es lo mismo, 3, más acción 4, más acción 5, más acción 6. ¿Sí? Porque es complementario, pues, a esta o a esta. Cuando yo le decía que hay algunos casos de proyectos que puede haber, es cuando todas estas acciones son complementarias. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. No hay excluyente en base a estos medios fundamentales. En cultura a veces se da, por ejemplo. En cultura hay algunos proyectos donde si lo enfocas al bien, ya no tienes acciones mutuamente excluyentes, sino la mayoría son complementarias. Entonces, ahí tu alternativa única sería acción 1 más acción 2 más acción 3 más acción 4 más la 5 y más la 6. Estas de acá, sumadas, es tu alternativa de solución. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si ahí, tampoco me voy a explayar mucho porque esto es del otro módulo, pero a grandes rasgos, porque ahí les voy a explicar cómo sale esto, ¿ya? A grandes rasgos es clave lo siguiente: definir si en las acciones que estoy planteando hay alguna que es excluyente. ¿Sí? O sea, si yo hablo de construcción acá, ¿de acuerdo? Acá podría hablar de construcción. Construcción, digamos, ¿de qué puedo decirles acá? De canal de regadío, ¿de acuerdo? Por ejemplo, canal. Entonces, habría otra opción que sea excluyente a la construcción del canal. Si el canal no existe,
¿ya? O lo que hay es una sequía nada más, una sequía, un canalcito, pero que no está con el material, ¿cómo se llama? El material noble, de concreto, material de concreto. Y yo le voy a hacer recién toda esa infraestructura, todo ese canal de concreto acá, con esta acción, pongámosle, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la excluyente de en ese componente? Si ahorita no existe, ¿podría construir de otro material ese canal? ¿Pero es comparativo eso? No. Sí, eso no sería comparativo. No, pero protecado ahí no entra, ¿no? En canales. Ah, colegio. Ahí ya, de concreto a porticado, pero ahí estás variando tecnología, ¿no? Ahí es tecnología, ¿de acuerdo? Y habría que ver si las dos podrían ser comparables, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Porticado sí es válido, según las normas de educación. Por ejemplo, pero ahí tendrías dos, pero yo me veía en el caso de que tengas una nada más, para que pase esta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la idea es cuando tengas una nada más, dices construcción de canal, y ya no hay más que construcción de canal que tengas que hacer. ¿De acuerdo? Entonces ahí quizá el resto todas van a ser complementarias a esta construcción del canal. ¿Ya? Entonces ahí tú sumas todas estas y es una única alternativa de solución. Pero el mensaje que les quiero dar es: hay que hacer todo el análisis de diagnóstico primero, ¿ya? Y determinar de estos medios fundamentales, explorar todas aquellas acciones que yo tenga que hacer para cumplir estos medios. Recién cuando yo haga todo este análisis, voy a saber si es alternativa única o si tengo más de una, recién. Y eso es lo que no hacemos, ¿no? Por eso a veces da temor decir, puede haber alternativa única, y todo el mundo dice, ah, no, ya me dijo, ya me dijo. Entonces, ¿es alternativa única por qué? Porque ni siquiera hacen el esfuerzo de hacer toda la metodología que vamos a ver en la próxima clase, del diagnóstico y llegar a determinar cuáles son esas acciones que yo puedo tener, ¿ah? Esa es la chamba que hay que hacer primero antes de determinar si tengo una, dos, tres alternativas de solución. ¿De acuerdo? Ok, bien. Esto sería de acá, nos vemos en 15 días, ¿no? Primero, el 2, ¿no? Una programación que tenemos. Sí, la programación, el 2, vamos a ver ya el módulo de aspectos generales e identificación. O sea, esto ha sido el preámbulo, digamos. Y ahora vamos a ver ya la estructura del PIP en sí, ¿de acuerdo? Ya vamos a empezar con toda la parte del nombre del proyecto, formulador, ejecutora, pero de un PIP. ¿Ah? Aspectos generales e identificación, ¿no? Ya todo el módulo de diagnóstico, los dos juntos lo vamos a ver en la próxima clase. No se olviden, bueno, esta vez han venido menos, pero no se olviden, ya deberían tener sus grupos, ya deberían alcanzar la organización, un tema tentativo para su proyecto, ¿ya? No se olviden. Por ahí algunos se me han acercado que son nuevos, vayan viendo, conversen, aprovechen ahorita, vean, hoy estoy, no estoy, quiero hacer un grupo, aprovechen, no se descuiden, recién empezamos, pero esto avanza más rápido de lo que crean, ¿ya? Por mi parte, muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, brindémosles un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias, ingeniero Pablo, muchísimas gracias.